Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, queridos amigos ahí de la hora silenciosa. Les saluda Samuel Sierra desde Palabra de Vida Honduras. Qué bueno poder estar con ustedes y vamos a estar viendo en esta mañana San Juan capítulo 18. Vamos a continuar leyendo y estudiando un poquito acerca de este tremendo libro con tremendas exhortaciones y gran enseñanza para nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los pasajes posiblemente más difíciles, más duros, uno de los pasajes más amargos, uno de los pasajes más dolorosos, especialmente para un creyente. Y esa es justamente la negación de Pedro ante el Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a estar viendo Juan capítulo 18 y vamos a leer en esta mañana del versículo 15 y lo vamos a hacer hasta el 27. Dice lo siguiente: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Como Pedro estaba fuera a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Versículo 20. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nadie he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban ahí les dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Versículo 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida, dice, cantó el gallo. Wow, qué tremendo pasaje el día de hoy. Porque creo que de alguna manera todos nosotros hemos estado en esos mismos zapatos de la vida de Pedro, en esta misma situación en la cual tal vez lo que vemos el día de hoy prácticamente es el reflejo o el proceso, lo diríamos de esta manera, de la caída de Pedro. Es interesante recordar ahí las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, donde nos da una tremenda exhortación y un tremendo recordatorio. Dice lo siguiente: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tal vez Pedro no se imaginó que este día iba a llegar donde él. Pedro y el Señor Jesús disfrutaban una tremenda relación y una tremenda amistad. Pedro llegó a ser parte de ese círculo de intimidad en el cual el Señor Jesús podría hablar ciertos temas. Jacobo, Juan y Pedro pertenecían a ese círculo de intimidad. Pedro tuvo la oportunidad de pasar 3 años hermosos al lado del Señor Jesús, viendo tremendos milagros. Pedro tuvo la oportunidad de que el Señor Jesús llegase a su casa y que también sanara a la suegra. También Pedro tuvo la oportunidad de ir a pescar junto al Señor, de que su barca pudiese
servir para el Señor como un púlpito improvisado. También el Señor tuvo la oportunidad de enviar a Pedro a predicar, de ser uno de los apóstoles. Tuvo la oportunidad de presentarse ante Pedro, el Señor Jesús, ahí en el monte, y Pedro tuvo la oportunidad de ver cómo él se transfiguraba. Pedro también pudo agarrar y tomar la mano del Señor Jesús cuando él se estaba ahogando justamente ahí en el mar de Galilea. Así que Pedro nunca se imaginó que iba a llegar un momento como este. Pedro podía disfrutar de las maravillas del Señor Jesucristo vez tras vez y también poder contemplar con plena admiración cuando las multitudes se acercaban al Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir rápidamente el proceso de la caída. Fíjense, en primer lugar, el proceso de la caída toma cuando Pedro toma un exceso de confianza en sí mismo. En los evangelios, todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan este momento tan amargo en la vida de Pedro. Ahí en el capítulo 14, versículo 29, dice lo siguiente del libro de San Marcos. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro tenía un exceso de confianza. El Señor tuvo que mostrarle a Pedro que esa misma noche lo iba a negar. También Pedro no solamente tenía exceso de confianza, pero si había algo que a Pedro le faltaba, era la oración. Mateo 14, versículo 37 dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una tan sola hora? Así que Pedro, vemos acá que el exceso de confianza lo lleva a Pedro a no estar atento y vigilante ante la oración. Pero en tercer lugar, vemos ahí que Pedro, si hay algo que él estaba muchas veces acostumbrado, era usar sus armas carnales en medio de la situación. Mateo capítulo 14, versículo 47 y Juan capítulo 18, versículo 10 nos relata cuando Pedro saca la espada y corta la oreja a ese soldado. En cuarto lugar, vemos que Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor nos recuerda una gran verdad. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que Pedro se olvidó de que para vencer la tentación realmente necesitamos estar cerca del Señor y de la comunión con Él para no fracasar. Pero en último lugar, si hay algo que Pedro hizo mal y que simplemente este acto reveló todo este proceso, es que Pedro estaba en el momento equivocado con las personas equivocadas. Marcos 14, versículo 54, nos dice lo siguiente, y Pedro le siguió de lejos, hasta donde el patio del sumo sacerdote y estaba sentado con él los alguaciles, calentándose en el fuego. Así que este fue el paso que Pedro tomó para reflejar realmente su caída y su negación. Querido amigo que me estás escuchando, te hago una pregunta. ¿Estás en el lugar equivocado? Tal vez con los amigos equivocados. Tal vez estás teniendo exceso de confianza, poca oración, usando armas carnales, pero sobre todo, estás tal vez separado de Dios y Él nos dice, si no estamos con Él, nada podemos hacer. Si esa es tu situación, quiero decirte que tarde o temprano te encontrarás en los mismos zapatos de Pedro, negando al Señor. Tenemos que seguir avanzando en tu estudio bíblico y en la profundidad de la palabra de Dios, y solo así te mantendrás firme. Que el Señor te bendiga y te mando un gran saludo desde Honduras. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.